Es mendocina, se recibió de arquitecta y emigró con sus padres a Finlandia. Allí hizo un máster y trabaja en su profesión. Habíamos hablado con ella en el año 2014. Me cuenta que tiene una vida muy tranquila, trabajo, amigos, deportes y familia. Se llama Ailín Festino y está en la ciudad de Tampere, en Finlandia. Ella la saludamos. Hola Ailín, Omar Mané desde LT8 de Rosario. Hola Omar, un gusto. ¿Qué tal Ailín? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Igualmente el gusto es nuestro Bien, escucharte luego de un poquito más de una década, cuando vos estabas prácticamente recién llegada a Finlandia, ¿no? sí, la verdad que hace mucho no hablamos. Eh, por acá todo bien, ha cambiado todo desde que llegué, digamos, o sea, estoy, ya no soy la misma Aileen de cuando llegó hace 10 años, Ajá, pero todo bien. sí. ¿En qué cambió Ailín que no es la misma? En la familia, se Bueno, agrandó la familia, ahora me imagino. se agrandó la familia, ahora sé hablar un poco de finés. Ah, qué bien. En cuestiones de trabajo, tengo trabajo, yo llegué y empecé a estudiar el idioma primero, no sabía si iba a conseguir trabajo porque bueno, uno siempre tiene ese miedo de no saber qué va a pasar, logré conseguir trabajo, después adaptarme también a la ciudad, a la gente, a deportes nuevos, ya que yo hacía hockey sobre césped allá y bueno, y acá no, casi que no existe, entonces empezar a buscar a ver qué cosas me podía hacer, y bueno, pero bien, me adapté. Lo que no cambió fue tu acento mendocino, eso sí lo mantenés. No, el acento mendocino lo mantengo y se lo transmito a mis hijos también. Eh, Acá hay gente también que habla español, por supuesto, de distintos países y a veces vienen con alguna palabra en español de España o de algún otro país y se las corrijo porque tienen que hablar mendocino. Para mí tienen que hablar mendocino. Y hablan bastante mendocino dentro de Ajá. todo. Ailín, ¿y cuántos hijos tenés? Tengo 2 hijos. Ahora, el viaje tuyo sí, me llamó la atención porque con toda la gente que hemos hablado, con casi todos, se fueron alguna persona, una mujer o un hombre solos o un matrimonio con la familia, pero vos te fuiste con tus padres. Recuerdo que me habías contado que tu hermana ya vivía en Finlandia, se había casado con un finés y bueno, quisiste ir, cambiar de rumbo y tus padres también se acoplaron, ¿no? Sí, fue como medio una locura, digámoslo así. Sí. Una locura que salió bien. No quise decir eso, Mi pero hermana ya vivía, sí, 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 contame. mi hermana ya vivía acá, hacía creo que unos 4 o 5 años. Y bueno, yo estaba terminando la universidad y no sabía bien qué hacer, si ir a probar suerte en algún otro lado, quedarme en Argentina. Y bueno, hablando con mi hermana, empezó a darnos la idea de ¿y por qué no se vienen? Dijimos, y bueno, ¿y si vamos? Y yo dije, bueno, voy. Y mis papás ahí nomás dijeron, bueno, nosotros también. Así, ya que te vas, ¿qué vamos a hacer nosotros acá solos? Así que bueno, nos fuimos y dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, si sale todo bien, bien, y si no, siempre se puede volver. ¿Y tus padres, Entonces, bueno, tus padres estaban trabajando? ¿Tu padre, por ejemplo, cómo era la situación de ellos con relación al trabajo? sí, sinceramente no me acuerdo tanto, pero mis padres estaban trabajando, mi mamá jubilada creo que ya estaba, Ujú. y mi papá trabajaba por su cuenta, entonces tenía flexibilidad en ese sentido. Y bueno, y tomaron la decisión
y siempre han sido bastante aventureros ellos, entonces dijeron, bueno, vamos. Total, que puede salir mal, que tengamos que volver. Intentémoslo. Claro. Así que bueno, ¿Y cómo fue? acá Cuando llegaron, todos intentando adaptarse. Claro, llegaron, estaba tu Sí. hermana, ¿cómo fueron? ¿Cómo vivieron? ¿Fueron a vivir juntos de entrada cuando llegaron? ¿Cómo se organizaron? Y los primeros 3 meses, como no sabíamos qué iba a pasar, dijimos, bueno, mi hermana nos abrió las puertas de su casa y fuimos a vivir con ella durante esos primeros 3 meses, hasta que, bueno, dijimos, bueno, sí, nos quedamos, nos salieron los papeles y ya ahí me fui yo a vivir con mis papás. Y bueno, y de ahí los tres empezamos a hacer un curso de finés que duró 1 año más o menos, y ya como para intentar, bueno, a ver, porque había que hablar algo del idioma, porque si no, ¿cómo se sobrevive? Claro. Yo por suerte hablaba inglés, que es un beneficio, pero a la vez también te frena un poco en el aprendizaje del finés, porque al saber inglés, y acá todo el mundo habla inglés, como que evitas a veces por vergüenza o porque no sabes muchas palabras usar el idioma, pero bueno, terminé aprendiendo, no hablo perfecto, pero me defiendo. Es decir, te haces Y sí, ya después entender, no fui... te Sí, haces decime. entender y entendés cuando te hablan en finés también. Sí, sí, puedo hacer las cosas diarias, digamos, y en el trabajo hablamos la mitad finés, la mitad inglés, depende de si llega el momento que no entiendo, bueno, cambiemos y vamos a inglés, y si no volvemos a finés. Es mucha voluntad lo que hay que ponerle para aprender el idioma. Hay Y, que usarlo. Como yo creo que como todo idioma, mientras más lo usas, mejor es y más lo aprendes. Pero a veces, bueno, como te digo, cuando sabes inglés te vuelves un poco vago. Pero bueno, ahora estoy tratando de ponerle un poco más de voluntad para aprender. ¿Y en tu casa qué se habla? ¿Qué idioma se habla? Y en mi casa es una mezcla. Se habla inglés, finés, español. Yo a mis hijos le Tu hablo marido es solamente finés español. también? Sí, sí, sí. ¿Y tus hijos qué edades tienen? No debe tener más de 10, 8 y 10, 5, claro, 8 y 5 más o menos. claro. Sí, sí, Bueno, 8 y 5 más o menos. ellos balbucean Sí. algo bueno, el más grande debe ir ya al jardín que vaya A la o a la escuela. escuela ya en Sí. finés, salvo que vaya a un colegio internacional, ¿no? Ellos hablan sueco también. Ujú. Y bueno, entonces hablan 3 idiomas y medio, digamos. Hablan finés, sueco, español, y también inglés, porque nos han escuchado. Yo hablo inglés en mi casa con mi marido, entonces por escuchar terminan agarrando el idioma también. Tal vez no pueden hablar tanto inglés, pero entienden bastante. Qué lío de idiomas, ¿no? Qué Al, mezcla. al, Hay que ver en qué idiomas piensa cada uno después. sí, ese es otro tema. Eso ya ahí en la cabeza de ellos no me puedo meter, Claro. pero la verdad que español hablan bastante bien. Ujú. Debo decir que hablan, para tener tantos idiomas mezclados, hablan bastante bien. Obviamente con algunas dificultades a veces, pero se defienden bien en todos los idiomas. Y dentro de todo no mezclan tanto. Eso está bueno. Pero bueno, cada niño aprende a su tiempo y como puede, obviamente. Ailín, ¿cómo es Finlandia? ¿Cómo es la ciudad donde vivís? ¿Tampere o Tampere? ¿Cómo se pronuncia? Yo le digo Tampere. Tampere. De ahí a que se pronuncia así es otro Sí, tema, pero sí. para mí es Tampere. Ajá. Es una ciudad linda, muy tranquila. A ver, lo que pasa que, bueno, yo vivía en Mendoza y Mendoza es muy grande en comparación a Tampere. Sabemos que Finlandia es un país chico.
entonces es como bastante tranquila. Tenés una avenida principal donde están la mayoría de los locales y como las cosas para hacer, y después hay en 2 o 3 puntos más que hay cosas para hacer también, pero tampoco hay tanto. Por momentos puede ser un poco como aburrido, digamos. No hay tantas actividades. A ver, también depende de cada uno, pero yo no soy de salir mucho, entonces en ese sentido quizás no te puedo decir mucho, pero no sé, actividades familiares son siempre más o menos las mismas, no hay tanto, pero es muy tranquilo y es bastante lindo. Uno siempre piensa cuando habla con alguien de los países nórdicos o escandinavos, por ejemplo, Sí, el tema del clima, que si bien hay mucha comodidad con doble vidrios en las casas y demás, no se puede negar el clima, el invierno es bastante complicado, ¿no? sí, para mí lo más complicado es la oscuridad más que el frío. Yo soy una persona muy friolenta, siempre lo fui en Argentina, siempre me quejé del frío, pero debo decir que eso que estabas mencionando del doble vidrio, vos cuando estás adentro de la casa no sentís casi frío. Podés estar en remera mangas cortas, podés estar, no sé, digamos, podés estar bien sin tener frío, y cuando salís, que sí es verdad, hace frío, generalmente te pones ropa que está, o sea, que es adecuada para el clima y no se sufre tanto. A mí me pasaba, yo sentía más frío en Argentina que acá, sinceramente. En el sentido de que, por lo menos donde yo vivía, adentro de la casa estaba siempre al lado de una estufa tratando de calentarme las manos, los pies, porque hacía frío adentro. Entonces, eso hacía que no me diera ganas de salir a ningún lado. Sí, lo que pasa que allí Entonces, las en ese casas sentido, sí, ya están preparadas para por la inclemencia claro, justamente este es el tema. claro, entonces Entonces, en ese sentido, sí, y en invierno entonces ¿qué temperatura llega a ser más baja, por ejemplo, en pleno invierno? mira, ha ido cambiando desde que llegué hasta ahora, porque ahora, sinceramente, si bien hace mucho frío en invierno, pero, por ejemplo, cuando llegué, habían días que eran de menos, no sé, hubieron 3, 4, 5 días de menos 27, 28 grados, pero después la media era, no sé, ponerle menos 20, menos 15, podían hacer, y ahora eso ha cambiado un poco y ya no hace ese frío tan extremo. Este invierno no recuerdo bien, pero creo que tuvimos algunos días de menos 23, menos 25, pero no más que eso, y, y está como un poco más, digamos, como que no está tan frío como estaba antes. ¿Y en verano? Pero igual, sí. ¿En Y en verano? verano pueden Sí. llegar a ser 23 grados, como mucho, digamos, 25, 28 si tenés suerte, pero no son tantos los días, y el problema para mí es a veces que el viento es muy frío. A veces, qué sé yo, pueden haber, no sé, 15, 20 grados, pero viento, y se siente mucho más frío que los días que hay menos grados y no hay viento. Eh, pero se maneja, digamos. O sea, el invierno se maneja, y el verano uno lo trata de disfrutar al máximo porque se sabe que es corto, poco y poco. ¿Y tú? La oscuridad sí ya es algo más, no sé, como no tan lindo, Claro. Al principio porque habrán sentido mucho sí, ese tema de la oscuridad, ¿no? y sí, porque uno no está acostumbrado a que esté tan Sí. oscuro tanto tiempo. Sobre todo creo que es el mes de octubre, noviembre, que está muy oscuro, y aparte a veces llueve mucho, entonces es como muy depresivo ese mes. Pero bueno, uno se acostumbra, yo creo. Y tendrán también gran consumo de vitamina D, ¿no? Sí, sí, acá es como
todo el mundo consume vitamina D porque, bueno, es necesario, porque hay muy poco sol, entonces, bueno, hay que consumir vitaminas. ¿Han conocido, han visitado algunos los países más cercanos, por ejemplo, Suecia o Noruega? He ido a Suecia, a Noruega no. Igualmente fui poco tiempo. La verdad que no he viajado mucho mientras que he estado acá. Uh-huh. Y lo poco que vi es muy parecido en el tema, digamos, como estético, por decirlo, cómo se ve el país, se parece bastante. Pero la verdad que no tengo más información sobre los países cercanos. Y todo lo que se dice siempre cuando hay ranking que se publican de países acerca de los niveles de educación, de salud, de corrupción, siempre aparecen esos países, por ejemplo Finlandia, Dinamarca, como los de menor o casi nula corrupción, excelencia educativa. ¿Es tan así todo? Bueno, empecemos con que yo no tengo información certera, o sea, todo lo que puedo decir es una opinión. Sí. A ver, hay digamos, se ve menos corrupción que en otros lados, se ve como la educación, ¿cómo decirlo? Yo veo que hay como menos diferencia, como que todo el mundo puede acceder al mismo tipo de educación, al mismo tipo de salud. No se ve tanta corrupción, pero no quiere decir que no exista, que en general no exista. Uh-huh. Y también todo, a ver, yo creo que las cosas van cambiando. Ahora, por ejemplo, yo sé que este año hay mucho desempleo. Entonces, sí, digamos, yo diría que en parte es verdad, pero no en su totalidad. Tiene muchas cosas buenas. Es verdad que hay más también tranquilidad en que uno puede salir a la noche a caminar y generalmente no pasa nada. La educación es buena y es como pareja para todos. Todos tienen acceso a la salud pública y la salud pública es bastante buena a mi parecer. Por supuesto, tiene sus fallas como todo, pero para ser un sistema público tienen todos los insumos necesarios. Es bueno, pero por supuesto que yo creo que digamos, cuando uno lee, son casi perfectos, no creo que sea tan así, pero sí considero que es muy bueno. ¿No hay diferencia de sistema de salud, por ejemplo, como aquí, que tenés la salud pública y tenés las prepagas? Allí todos tienen acceso a la salud pública, que es buena, que es muy aceptable, ¿no? Claro, eso es lo que yo creo, que la salud pública es aceptable, o sea, la calidad de la salud pública es bastante buena. Entonces, no es que no existe privado, por supuesto que existe un sistema privado que uno puede pagar, digamos, el médico privado, ir también, hay algún tipo de prepagas, no son tantas, pero hay un sistema que uno puede pagar mensual y tenés un servicio, pero accedes muchas veces por medio de lo privado y lo público a los mismos médicos. Lo que pasa es que tal vez, no sé si por el público te dan un turno en 2 meses, quizás que por el privado te lo dan en 15 días o al otro día. Entonces, depende, sobre todo el tema de la rapidez, pero muchas veces también el sistema público compra servicios del sistema privado. Entonces, a veces, por ejemplo, el dentista, acá el dentista es algo que es bastante caro, ya sea que vayas o sea, si vas por el público también es algo muy caro, pero a veces, por ejemplo, el público compra servicios del privado, entonces vos por, no sé, determinada cantidad de años vas a ir
a esta Sí, clínica que es privada, pero está comprando servicios el Estado. claro. Bueno, Entonces, la salud en realidad es como que comparte profesionales y comparte lugar sí. físico, o sea, comparte a veces, eh, ¿cómo se llama? Eh, las clínicas donde te atendés. Bueno, todos esos servicios dentales son caros aparentemente en todo el mundo, aquí también. Las Sí. prepagas, por más caras que sean, cubren muy poco de todo lo que se necesita, implantes, por ejemplo, prótesis, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ni hablar Sí, sí. del PAMI o de la salud pública. Pero siempre se dice que esos países tienen impuestos muy altos porque, bueno, porque los vuelcan también en todo ese tipo de servicios, ¿no? De salud y de educación. Entonces, bueno, la gente, si es así, ve que paga mucho, pero sabe dónde va esa plata, eso que paga mensualmente. Sí, a ver, yo sinceramente lo que digo desde que vivo acá es que a mí no me molesta para nada pagar impuestos en este país cuando veo que se hacen cosas. A ver, por supuesto cuando uno a veces escucha de algún finés, ellos se quejan muchas veces porque ellos ven más tal vez, bueno, no sé, ahora aumentaron 1 euro tal cosa y se vuelven todos locos, pero uno que tal vez tiene otras experiencias, para mí hacen muchísimas más cosas que en otros países con los impuestos que uno paga. Entonces, bueno, decís, bueno, pago impuestos altos, pero por lo menos veo que yo veo todo el tiempo gente trabajando en las calles y arreglando calles y que vas al servicio, no sé, de salud y te atienden bien y que hay insumos y que te hacen, o sea, que tenés buenos servicios con los impuestos que pagas. Entonces eso es algo positivo. ¿Y hay discusiones y comentarios en los medios o en los lugares públicos con respecto a la política? ¿O el finés es más bien tranquilo en Sí, eso? sí. A ver, siempre hay discusiones. Yo sinceramente como nunca he sido de meterme mucho en el tema de política y también el idioma me limita más a entender mucho lo que está pasando, pero sé que sé que por ejemplo hará una semana ha habido una protesta, eh, ahora este año o entre este año y el año pasado también se han visto más, por ejemplo, paros de autobuses, eh, o por ejemplo paros en el correo porque necesitan negociar algunos salarios, precios, eh, por ejemplo, faltante de carne en la góndola del supermercado porque no acuerdan precios entre los proveedores y los supermercados. Entonces hay siempre algún movimiento y yo en los últimos años he visto un poco más de eso que antes. Pero bueno, qué sé yo, las cosas cambian, o sea, las cosas cambian y uno nunca sabe para dónde puede ir un país o no, o cómo están las cosas exactamente. Eh, pero sí, no sé. Claro. Con respecto a la religión, ahora que todo el mundo está pendiente del cónclave, de la elección del Papa y, bueno, y todo lo que está pasando, ¿hay mayoría católica o hay muchos evangélicos, ¿no? Allí en Finlandia y en toda esa zona, digamos. Sí, protestantes. Ah, Mira, yo estamos, yo de religión sinceramente sé muy poco, pero sí, acá creo que son protestantes la mayoría, si no me equivoco, pero en ese área no te puedo colaborar mucho porque no es mi área la religión, sinceramente. claro. Bueno, sobre todo aquí que el Papa era argentino y en los países Claro, católicos sí. es prácticamente el tema del momento, ¿no? Hasta que se elija el nuevo Papa con el cónclave. Pero creo que no tiene tanta repercusión en otros países como en el caso de ustedes o de los países nórdicos en general, ¿no?
Y lo que pasa es que entiendo que en Argentina, al haber tenido el Papa argentino, están como pendientes de ver qué pasa y quién es el próximo. Pero la verdad que acá yo no he sentido mucho, pero es posible que la gente esté preocupada y yo no me haya dado cuenta, como te digo. Claro. Te voy a ser sincera, eso puede suceder también. Claro. Ailín, ¿dónde queda Laponia? ¿En qué zona? Porque vos estás más bien en el sur, ¿no? De Finlandia. Sí, yo estoy más bien en el sur, sí, más tirando en el sur al medio. Sí, como al medio, pero tirando más para el sur. Sí. Y Laponia queda totalmente al norte. Ya más cerca del polo. Bueno, todo eso que se dice, que Claro. van las visitas, sobre todo cuando llevan a los chicos, porque ahí vive Papá Noel y está la casa de Papá Noel. Eso, Sí. los fineses en general, lo tienen como algo propio o no le dan mucha bolilla a todo eso como los extranjeros. Mira, yo creo que no le dan tanta bolilla. Yo creo que, esto es opinión personal, nuevamente, Sí. para mí es como parte de un negocio para ellos. Un marketing. Porque bueno, es una atracción turística para que la gente venga y visite el país, por supuesto. Sí. Pero Es decir, que lo impulsa no el sé gobierno, si los entonces. finlandeses visitan. ¿Qué? El gobierno impulsa todo eso, entonces, para como que Papá Noel tiene su casa allí en Laponia, en Finlandia. Eso viene de años, pero el gobierno se sube a esa promoción porque, claro, le interesa que la gente vaya a Yo Finlandia, creo, ¿no? yo creo que sí. A ver, yo creo que también tienen toda una estructura que pueden, en el sentido de que a ver, tienen todo una estructura que hay, digamos, hay Papá Noeles en el norte, Sí. hay ciervos, o sea, arman todo como para que la gente venga, visite y tenga una experiencia lo más cercano a una Navidad de Papá Noel, vamos a decirlo así. Pero por supuesto, yo creo que es parte de un atractivo turístico que obviamente le sirve para que la gente venga y visite el país. ¿Y tus padres se adaptaron enseguida al modo de vida de Finlandia? ¿Se relacionaron también con gente de su edad? A ver, por un lado yo creo que se adaptaron bastante bien, pero por supuesto el tema del idioma y de la oscuridad tal vez son una de las cosas que más le afectan, porque por supuesto, si bien han tenido sus interacciones con otra gente, tal vez con algunos extranjeros también que hablan español, pero bueno, nunca es lo mismo como los amigos que uno puede hacer en un país de habla hispana, por supuesto. Entonces yo creo que ahí ha sido la mayor dificultad que se les ha presentado. ¿Y sintieron el desarraigo cuando apenas llegaron? Bueno, claro, estaban todos juntos. Es distinto cuando se van Eso una parte nada más de la familia, ¿no? sí, yo creo que eso es lo que ha facilitado a que, bueno, nos quedemos acá. El estar todos juntos es un beneficio. Yo he visto como compañeros cuando estudié, ¿cómo se llama? El idioma, eh, digamos, lo que más sentían era la distancia con la familia y la preocupación de cómo estarán mis padres, cómo estará mi hermano. No tener a la familia junto, eso es lo que ha hecho en la mayoría de los casos una dificultad para poder quedarse en el país. Si bien muchos, bueno, se han quedado, por supuesto, Sí. pero yo conozco mucha gente que se quiere ir muchas veces por estar lejos de la familia. Entonces, en nuestro caso, eso ha sido un beneficio. ¿Y ustedes, ellos o vos, que estabas recién llegada, en algún momento sintieron o pensaron en volver? Yo personalmente no. Mis papás no lo sé, habría que preguntarles a ellos, Mm. pero yo la verdad que en ningún momento, porque siempre, bueno, el tener a mi familia acá es un beneficio y siempre mantuve mis amistades más cercanas
de Argentina, como en una comunicación constante. Entonces eso ayuda. También encontré de alguna forma, mi pareja, mi familia, y empecé a crear como una nueva vida acá. Entonces, como, no sé, me llevó, todo eso me ayudó a querer quedarme. También yo creo que el encontrar trabajo fue algo positivo, porque tal vez si yo no hubiera podido conseguir ningún trabajo, y eso también te tira para abajo. El no poder conseguir trabajo sería, yo creo que algo que también me haría repensar, bueno, si llevo 10 años acá y estoy sin trabajar, y bueno, me tengo que replantear la situación porque no está bueno, y entre el idioma, la oscuridad, y te empezás a plantear otras cosas que teniendo un trabajo, una familia, mis papás, mi hermana, todo eso ayuda a decir, bueno, no me planteo el irme en ningún momento. Muy bien, Ailín. ¿Te están escuchando? ¿Avisaste a alguien que ibas a estar con nosotros? ¿Tenés que hacer algún saludo, saludar a Le alguien? avisé, le avisé a mis papás, a mi hermana y a mi marido, que no sé si me estará escuchando, pero bueno, les mando saludo a todos. ¿Pero tu marido habla español? ¿Entiende también? No, pero bueno, que escuche mi voz. Entiende poco, Está sinceramente, bien, claro. pero bueno. Bueno, después te mandamos Entiende lo que entiende. la copia, la grabación, y se las haces escuchar, se lo vas traduciendo por ahí. Y es una forma Te voy traduciendo, de ir aprendiendo el idioma también, ¿no? Exacto. Muy bien, Ailín. En este momento ¿cómo está el tiempo? Porque ustedes están ahora en plena primavera. Nosotros tenemos un día, por ahí una mezcla de primavera y otoño. Estamos transitando este otoño. ¿Y cómo está la primavera de ustedes allí en Finlandia? Y acá está, bueno, ahora mira, estoy mirando por la ventana y hay sol, pero esta mañana salí y hacía bastante viento. Sí. Y hay mucho polen. A mí la alergia me está matando. Pero bueno, mientras que haya sol, lo demás lo podemos, no pasa nada. ¿Está frío por acá? Sí, acá está. No frío, hoy está anunciado 24 grados de máxima. Es un otoño un poco traicionero, porque por ahí hace frío temprano, por ahí sale el sol y está lindo. Bueno, vamos transitando este otoño que siempre recuerdo. Para mí no hay el otoño como en Mendoza. El otoño de Mendoza es impagable, ¿no? Todo eso Sí, es hermoso. esos verdes de distintos tonos, esos ocres, esas alamedas, realmente es una de las estaciones más lindas en Mendoza. No es para darte nostalgia, pero se me ocurrió comentártelo porque estamos hablando del otoño. No, y un poco de nostalgia me da, la verdad. Y encima que, ahora que me decís que hace de máxima 24, el otoño de ustedes está más lindo que la primavera nuestra, Sí, que creo claro, que hacen claro. 12. Bueno, pero grados. eso pasa también en países tan fríos, que siempre la primavera que sucede al invierno viene bastante pesadita para abajo, digamos, ¿no? Bastante fresca. Claro. Sí. Muy bien, Ailín. Ha sido un gusto hablar contigo después de tantos años. Espero que sigas muy bien con tu trabajo, como me decís vos, con tu familia, amigos y deportes allí en Finlandia. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto hablar con vos nuevamente. Saludos a todos. Ha sido Ailín Festino, mendocina, desde Finlandia, en Argentinos por el Mundo.